Espero que se encuentren muy bien. Esta es la clase número 4 de procesos estocásticos. Esto es seguir con las bases, sobre todo acuérdense que esto es la parte financiera, que es lo que vamos a revisar. Entonces, hoy vamos a revisar el modelo de reversión a la media y cómo se hacen las simulaciones con probabilidades reales y probabilidades neutrales al riesgo para el proceso de reversión. Sí, entonces, lo primero que tenemos que entender es un poco conceptualmente qué es la diferencia entre un movimiento browniano geométrico y un proceso de reversión a la media o un modelo de reversión a la media. Entonces, acuérdense una de las cosas y una de las ideas principales de esto, nosotros teníamos caminatas aleatorias, un modelo de caminatas aleatorias y el movimiento browniano geométrico es uno de esos. Y básicamente, ¿qué era lo que implicaba? Que esos choques tienen un efecto permanente. Si se acuerdan, por ejemplo, nosotros veíamos que la caminata aleatoria más sencilla que teníamos era que pues, el X de T o el precio en T dependía del precio anterior más un choque, ¿sí? Este era el choque que teníamos, ¿sí? Y entonces, y ese era, digamos, el proceso de Wiener que teníamos anteriormente. Pero muchos como de los procesos estocásticos en el mundo financiero tienen una fuerza adicional. Quiere decir esta fuerza adicional? Es una fuerza adicional que los precios o las tasas convergen a un costo marginal o convergen a un costo promedio de largo plazo. Típicos ejemplos son los commodities o tasas de interés. Lo que quiere decir es que ellos suben, bajan, digamos, actualmente el precio del petróleo está alrededor de 30, alcanzó a estar ahí menos de 20. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, a esos precios es insostenible pues, que se mantenga por un largo plazo. ¿Qué va a pasar? Pues van a revertir. ¿Sí? Entonces, ¿a qué van a revertir? Pues van a revertir a ese costo marginal. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven como la diferencia, entonces, por ejemplo, acá están viendo como ese proceso de reversión a la media y esta es la media a la cual van a revertir esos procesos. Entonces, miren que a largo plazo, digamos, un movimiento browniano, pues es mucho más el riesgo que se tiene que con un movimiento de. Entonces, un proceso de reversión a la media es donde los precios tienden a revertir a ese costo marginal o a ese costo promedio. Entonces, digamos, van a ver que van a tratar de revertir como a ese costo marginal que se tenga ahí. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué pasa por un lado? Entonces, digamos, a veces la incertidumbre, los precios a corto plazo puede ser relativamente alta, pero la incertidumbre pues, de largo plazo es mucho menor que la de un movimiento browniano como veíamos en la gráfica. ¿Sí? Digamos que eso es lo que pasa en el largo plazo. ¿Sí? La diferencia entre los intervalos cuando es un movimiento browniano geométrico que pues, la varianza es aditiva, entonces siempre va a empezar a ampliarse esos intervalos, pero en un movimiento browniano geométrico, miren que no, ¿sí? Digamos, es relativamente constante en el largo plazo y es menor que la del movimiento browniano. Entonces, digamos, la intuición para terminar de redondear esta idea, ¿qué es lo que quiere decir? Por un lado, digamos, los choques permanentes de un movimiento browniano, pues definen como esa trayectoria. Digamos, esto es muy común en acciones. Entonces, una buena noticia, una mala noticia, digamos, lo que pasó en el Golfo de México con BP, digamos, en esa plataforma Cóndor que se llamaba. Entonces, digamos, toda la cantidad de muertos, eso fue un choque negativo de muchos años para BP, que le tocó hasta vender los activos que tenía en Colombia, de Cusiana, Cupiagua y Piedemonte, pues para poder resarcir y pagar todas las multas que tenía. O por el otro lado, pues miren esas historias que siempre son de contar interesantes. Por ejemplo, el lanzamiento del iPhone. Eso fue una noticia que impactó positivamente a largo plazo. Eso es lo que pasa por un lado,
pero lo que pasa por el otro lado, entonces esos choques son permanentes, ¿sí? Entonces es muy común utilizar esos movimientos brownianos geométricos que veíamos. Pero por el otro lado, por ejemplo, cuando son commodities o tasas, ¿qué es lo que pasa? Pues que así suban o bajen, entonces digamos, puede subir, puede bajar, pero siempre van a tender a revertir a esa media, ¿sí? A ese costo marginal. Digamos, ¿qué es la intuición económica que hay acá? Hay una fuerza que cuando el precio está muy alto, pues tiende a bajarlo, que cuando el precio está muy bajo, tiende a subirlo. ¿Qué es el sentido que hay, digamos, económico? Por ejemplo, en la actualidad los precios del petróleo son muy bajos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no se, hay muchos pozos que es mejor no producirlos. Digamos, si el costo marginal es 40, 50 dólares, pues es mejor mantenerlo cerrado. ¿Qué va a pasar? Se va a contraer la oferta. ¿Qué es lo que va a llevar? Que en unos meses o años, pues volvamos a llegar a este nivel. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando llegamos a 135 dólares? Pues lo mismo, pero en el sentido contrario. Lo que pasa es que en este momento es viable muchos de los no convencionales, arenas bituminosas en Canadá, crudo ultra pesado en Venezuela, lo que hace que haya más oferta, ¿sí? Y si hay más oferta y hay relativamente la misma demanda, pues empieza a bajar los precios, ¿sí? Y miren que al final lo que termina es que llegamos al límite cuando que los precios convergen. Entonces, digamos, dado esa intuición, pues entremos como en la parte formal de eso. Recomendado para commodities y para tasas de interés, en el cual se tratan de revertir esos choques, digamos, como van a ver a continuación, y tiene mucha más lógica que esos choques permanentes de movimiento browniano geométrico. ¿Sí? Entonces, el proceso más simple, reversión a la media, que nos indica pues que los cambios de los precios o los cambios pues, de las tasas van a depender de una velocidad de reversión a la media y de qué tan lejos estamos de esa media de largo plazo. Entonces, miren acá, entonces, digamos, los cambios van a depender de eta. Este es uno de los términos muy importantes porque esta es la fuerza de la reversión. Esto, términos técnicos, es la velocidad de reversión. Este X barra es a qué es igual, pues esto es a lo que revierte, digamos el costo marginal o el costo promedio. Y esta expresión que está acá es qué tan arriba o qué tan abajo está. Y entonces qué tan fuerte va a ser esa fuerza económica, por llamarlo así, entre comillas, que va a jalar el precio hacia abajo o va a jalar ese precio hacia arriba, pues depende de qué tan lejos está de la media. Y lo otro, pues es un término que ya conocíamos. Esto, acuérdense que esto es ese proceso de Wiener. Y esto es la volatilidad. Entonces, acuérdense que lo otro que, pues, que tenemos es que de Z es epsilon, que es una normal estándar, por la raíz de t. ¿Sí? Digamos, eso es lo único extraño. Entonces, hago énfasis en este término eta, que es la velocidad de reversión a la media, y el X barra es el costo marginal o el costo promedio, o la media que tiende a revertir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues suponer que los precios siguen un proceso de reversión a la media. ¿Hay reversión a la media geométrica o no? Entonces, eso es dependiendo si está el precio o no. Entonces, miren, por ejemplo, estos son diferentes procesos de reversión a la media. Esto es uno. Entonces, digamos, este M es, pues, con el, digamos, el S promedio, digamos, ese costo marginal que se tenga. Y acá este término puede estar o no puede estar el S. Normalmente está el S, ¿sí? Entonces, mírenlo acá, ¿sí? Entonces, esta es la volatilidad de los retornos. Otra forma de escribir los cambios de los precios es que aparece otro S adicional acá, ¿sí? Y otro S acá. Este que ustedes ven acá, pues es el más común que se tiene, ¿sí? De procesos de reversión a la media. Y ese, acuérdense que el M es pues ese costo a mediano plazo, y el ETA, que es como uno de los términos bien interesantes, es la velocidad de reversión a la media. Entonces, acuérdense, el lema más importante de finanzas, básicamente lo que quiere decir es que si, o el propósito es que si tenemos el proceso estocástico que describe X,
pues podemos encontrar cómo se mueve una función de ese x, o sea, cómo es de g, ¿sí? Eso es la idea, digamos, de contestar esa pregunta de cómo son los cambios de esa función, de ese proceso estocástico. Entonces, por un lado, pues tenemos un proceso de Ito, y por el otro lado, que esa fue la demostración que hacíamos en la clase anterior, pues tenemos a qué es igual esos cambios de DG, que lo que hacen es responder esta pregunta que está acá. ¿Sí? Entonces, así lo hacíamos, solamente de repaso. Entonces, una de las preguntas que podríamos hacer es, bueno, ahora lo que no tenemos un proceso normal de Ito, que era un movimiento browniano geométrico, sino que ahora lo que tenemos es un proceso de reversión a la media. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto va a ser A y este término va a ser B. ¿Sí? Y entonces tenemos la misma pregunta. Si tomamos que de G, o bueno, G es igual al logaritmo, entonces la pregunta que tenemos es, bueno, ¿y de G cómo se comporta? ¿Sí? Entonces, si quieren, mi recomendación es que paren acá el video y lo hagan ustedes mismos en sus casas antes de continuar. Yo de todos modos les voy a mostrar exactamente ya la respuesta, pues lo van a desarrollar conmigo. Entonces, si quieren, paren acá el video y siguen, pero si no, pues listo. Entonces, tenemos cómo se comporta ahora el precio de los activos. Entonces, asumimos que es un proceso también de Ito. Acuérdense que qué es lo que va a pasar. Ahora esto va a ser A y este término va a ser B. ¿Sí? Entonces, hacemos esto. ¿Qué es lo inicial? ¿Cómo funciona? Pues reemplazamos. Entonces, acuérdense que este término tenemos A. Esto va a ser nuestro término B cuadrado. Y este término va a ser B. ¿Sí? Que es como en la ecuación anterior. ¿Qué es lo siguiente? Pues hacemos estas derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de g con respecto a s. ¿Esto qué es lo que vamos a tener acá? Pues vamos a tener 1 dividido de s. ¿Qué va a pasar con este término? La derivada parcial de g con respecto a t, pues va a ser 0. La segunda derivada parcial de g con respecto a s cuadrado, esta derivada va a ser 1 sobre s cuadrado, y la derivada parcial de g con respecto a s va a ser 1 sobre s. Entonces, si reemplazamos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como les decía ahorita, entonces se van a empezar a cancelar este s con este s cuadrado con s cuadrado. Acuérdense que acá es menos 1 sobre s cuadrado, este s también, y entonces nos queda la siguiente expresión, o sea, la velocidad de reversión a la media por m menos s menos 1/2 de sigma cuadrado. Todo por dt más sigma por dz. Miren que este es exactamente al término que teníamos antes, pero ahora ya no nos quedó un movimiento browniano geométrico, porque miren que nos quedó en términos de S. ¿Sí? Acuérdense que la vez pasada lo que teníamos acá era un alfa. Cuando hacíamos el lema de Ito y lo aplicábamos a un movimiento browniano geométrico, pero miren que acá ahora sí dependemos del precio y eso nos va a cambiar un poco pues, la historia. Entonces, partiendo del resultado anterior, que es esto lo que teníamos, podemos tratar de acomodarlo un poco a un movimiento, a un modelo de reversión a la media. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, sacar esta el eta, que es la velocidad de reversión a la media, como factor común. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues que acá este término va a quedar dividido por eta, ¿sí? Para que cuando se multiplique, se rompa ese paréntesis, empiece, quede. Entonces, miren, digamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a sacar ese eta, va a quedar
m menos s menos un medio, y acá va a quedar otra vez el eta por sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí va a quedar bien escrito lo que les decía. Entonces, miren que nos quedó igual, pues con la misma estructura funcional como veíamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Este que está acá lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar m asterisco. Y si lo hacemos así, pues nos va a quedar exactamente la misma forma funcional del modelo de reversión a la media simple, ¿no? Entonces lo que teníamos era así. Entonces, donde el m asterisco va a ser lo siguiente. Va a ser igual a ese paréntesis que tenía. Entonces, esa es nuestra nueva expresión. Y entonces miren que tenemos como si fuera un modelo de reversión a la media, pero ahora lo que vamos a tener es que el m asterisco está dado por el m menos sigma cuadrado dividido 2 veces. Listo, entonces siguiendo, podemos tener como esa ecuación que describe el de x. Entonces esa ecuación, pues el modelo de reversión a la media es una versión de tiempo continuo de un modelo autorregresivo de primer orden. Digamos, ¿esto qué quiere decir? Un AR1. Entonces, ¿cómo escribirían ese modelo autorregresivo? Entonces lo podrían escribir que ese cambio de x está dado por el m, que ese va a ser pues nuestra estimación de cuánto es el costo promedio, el costo marginal. 1 menos e a la eta por el cambio, más e a la menos eta por el cambio, menos 1 por el precio anterior, más un epsilon. ¿Sí? Entonces, digamos un caso para simplificar las cosas. Entonces, asumamos que esos saltos o ese delta de tiempo es 1. Entonces, lo que vamos a tener es que eh, el precio o pues el valor va a ser igual a el costo marginal menos e a la z más e a la menos z por el dato anterior por x. Y digamos, este es como lo más utilizado que vamos a tener. Pero todavía nos quedan varias preguntas. Primero, ¿cómo se estima m? ¿Cómo se estima la velocidad de reversión a la media? ¿Sí? Si tendríamos esos valores estimados, pues ya podríamos simular los PAT para un modelo de reversión a la media. ¿Sí? Por otro lado, para que tengan cuidado, este término se distribuye normal, pero no se distribuye normal estándar. O sea, normal con una media de 0 y sigma epsilon al cuadrado. Entonces, ténganle cuidado con ese término, porque pues normal con media de 0, como todos los errores, pero la desviación estándar es sigma e. ¿Y qué es sigma e? Pues aquí está la expresión que hace referencia dependiendo de la velocidad de reversión a la media y la varianza de los datos. ¿Sí? Entonces, ténganle cuidado como a este término que es un error. Listo, entonces para responder la pregunta que nos hacíamos en la diapositiva anterior de, bueno, ¿y cuánto es m? ¿O cómo se estima el m? ¿Cómo se estima la velocidad de reversión a la media? Lo que podemos hacer, y digamos esa es como la gran ventaja de este modelo, y esta forma de hacerlo, es que podemos correr una regresión. La regresión se puede correr en Excel, en R, Stata, en cualquier cosa. Digamos, no necesita ningún software especializado para eso. ¿Esto qué es? Entonces ustedes llegan y hacen el cambio, el delta de x. El delta de x que, digamos, si es un precio, entonces el precio de hoy menos el precio anterior. Ojo, no es el logaritmo, es el precio. Y lo corren contra el precio anterior. ¿Sí? Entonces, contra el precio un periodo antes. ¿Qué es lo que necesitan estimar? Pues la constante y b. Y pues el error o la desviación estándar de ese error. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es. Cuando ustedes de acá, ¿qué van a encontrar? Pues un A gorro, el estimador de A y un B gorro. Con eso ya pueden sacar sus parámetros.
Entonces, mire, ¿cómo se calculan los parámetros? Entonces, primero, ¿a qué revierte? Entonces, a lo que revierte es menos A sobre M. Entonces, ya con eso tenemos el estimador del costo marginal. Entonces, cuando corremos esta regresión nos va a dar esa constante y nos va a dar el coeficiente con el lag 1. ¿Sí? Y hacemos ese cociente y menos ese cociente va a ser igual a m. Y por el otro lado también puedo estimar la velocidad de reversión a la media, que va a ser igual a menos el logaritmo 1 más b. ¿Sí? Entonces ya tengo los dos parámetros esenciales que necesitaba. Por el otro lado, pues si quiero calcular sigma o digamos aquí automáticamente pues me va a dar este sigma e. Y los otros parámetros pues también salen de esa corrida que es un modelo de regresión lineal. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues esto es un modelo de regresión lineal que se puede correr en Excel o en cualquier software que tenemos. Y con eso ya tendríamos todos los parámetros, sobre todo estos dos que son los más importantes. Uno, el costo marginal y otra es la velocidad de reversión. Acá, digamos, tenemos esa normal estándar y con eso calcularíamos. ¿Cómo se ve esto? Entonces, digamos, pues se ve que empieza a revertir. Entonces, hace esto, pero siempre trata otra vez. O sea, los choques, así esté por arriba, pues tratan de revertir esos modelos. Digamos, ya van a ver, y digamos, ellos pues empiezan a aplanar un poco más hacia adelante y ya lo hacen. Entonces, solamente términos de resumen, entonces, por ejemplo, lo que tenemos, nuestro proceso de reversión a la media, va a ser la velocidad, depende de la velocidad de reversión a la media, del costo marginal, menos el estado actual, y ya. Y por último, entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago para que sean probabilidades neutrales al riesgo? Entonces, acuérdense que era lo que teníamos en la clase pasada. Entonces, lo que teníamos es que ese TRIF, ese alfa, era igual a la tasa libre de riesgo menos el dividend yield o el yield de conveniencia. ¿Sí? Eh, entonces, esto era lo que teníamos, digamos, y con eso teníamos pues como ese alfa asterisco. Solamente para acordarles, digamos, el alfa que ustedes calculaban menos el lambda sigma era igual a R menos el dividend yield y este lo llamábamos pi, ¿sí? Que es el price of the risk que tenemos. Entonces, qué es el problema con el modelo de reversión a la media? Pues que nuestro alfa depende de X o depende del precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el dividend yield sería no constante. Entonces, digamos, eso nos genera un reto adicional. No es tan sencillo como... Entonces, pero de todos modos se puede plantear. ¿Sí? Entonces, un proceso estocástico neutral al riesgo de S, en el cual S se puede modelar o se comporta, se asume que es una reversión a la media. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente. Entonces, lo que se va a tener es que ahora ese término asociado em, a lo que revierte, digamos, va a depender del promedio menos lambda por sigma por eta, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que ahora vamos a tener un m asterisco. Ese m asterisco, ¿a qué es igual? Pues va a ser igual a x barra menos lambda por sigma dividido eta. Entonces, tengan un cuidado bien importante. Acuérdense, este término que es, este término es pi. Este es el costo del riesgo. ¿Sí? Entonces, necesitamos calcular este costo del riesgo para poder generar un proceso de reversión a la media neutral al riesgo. ¿Sí? Con este pi y con lo otro, pues el S barra, que ya veíamos cómo se hacía para con la regresión lineal, la velocidad de reversión a la media, que eso ya salía. Entonces, acuérdense acá, digamos, un repaso ahí rápido. Entonces, el S era 1 menos A sobre B. En la velocidad de reversión era menos el logaritmo de 1 más B, ¿sí? Que será lo que salía de la... Entonces lo único que nos hacía falta es calcular
cuánto es el pi. Y el pi va a ser alfa menos r más el yield de conveniencia o el dividend yield. ¿Sí? En tiempo discreto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener pues lo que les mostraba ahorita, que xt va a ser igual a nuestro m asterisco, 1 menos la velocidad de reversión a la media, más e a la menos la velocidad de reversión a la media por el precio anterior. ¿Sí? Y entonces, digamos, esto es lo que vamos a utilizar para la generación